Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Jesús tomó a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan y los llevó aparte a un monte elevado. Allí se transfiguró en presencia de ellos. Su rostro resplandecía como el sol y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz. De pronto se les aparecieron Moisés y Elías hablando con Jesús. Pedro dijo a Jesús: Señor, qué bien estamos aquí. Si quieres, levantaré aquí mismo 3 carpas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Todavía estaba hablando cuando una nube luminosa los cubrió con su sombra y se oyó una voz que decía desde la nube: Este es mi Hijo muy querido, en quien tengo puesta mi predilección. Escúchenlo. Al oír esto, los discípulos cayeron con el rostro en tierra, llenos de temor. Jesús se acercó a ellos y tocándolos les dijo: Levántense, no tengan miedo. Cuando alzaron los ojos, no vieron a nadie más que a Jesús solo. Mientras bajaban del monte, Jesús les ordenó: No hablen con nadie de esta visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El segundo domingo de Cuaresma estamos invitados a contemplar la transfiguración del Señor. Este relato tan sugestivo de este Señor que se transfigura en presencia de sus discípulos, no de todos, de un grupito de elegidos, de Pedro, de Santiago y de Juan. Y tal vez la primera pregunta que nos surge es: ¿qué significa todo esto? Si nos ponemos en el contexto del Evangelio, nosotros vamos a ver que en los Evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, el relato de la transfiguración tiene lugar inmediatamente después del primer anuncio de la pasión. Los discípulos en su momento estaban eufóricos. Jesús finalmente se había abierto con ellos y ellos terminaron confesando la identidad de Jesús como el Mesías, como el Señor, la confesión de Pedro que tiene lugar en ese momento. Y inmediatamente después de eso Jesús hace el primer anuncio de la pasión. Entonces los discípulos se desconciertan. Dicen: ¿pero cómo? Si este es el Mesías tenía que ser un personaje glorioso, un personaje triunfador. ¿Cómo es que nos anuncia la pasión? Entonces los discípulos se asustan, se desorientan, se escandalizan. Pedro toma la iniciativa y le dice a Jesús: no, esto no va a pasar, no digas estas cosas. Y Jesús encima se enoja y le dice: apártate de mí, Satanás, lo que vos estás diciendo no viene de Dios, viene de los hombres. Y Pedro todavía se desconcierta más. Es decir, entre los discípulos hay un mar de dudas entre la condición de Mesías de Jesús y el prospecto que Él les hace de la cruz. Son dos cosas que no combinan. Como tampoco conviene el hecho de que el Señor les haya dicho: el que quiera venir en pos de mí, que tome su cruz de cada día y que me siga. Ahí había algo que no cerraba. Y lógico, había algo que no cerraba porque ellos estaban pretendiendo encajar la figura de Jesús, la figura del Mesías, dentro del cuadro de referencia que ellos tenían de lo que suponían que debía ser el Mesías. Ellos esperaban un Mesías glorioso, un Mesías militar, un Mesías político que restableciera el reino davídico, y el Señor les dice: no, esto no va por ese lado. La cosa va por otro lado. Entonces los lleva al monte. La montaña, en la tradición israelí,
para el piadoso israelita es el lugar del encuentro con Dios por excelencia. Él lleva a sus discípulos a la montaña. Y luego ahí en la montaña comienza este proceso de transformación, se transfigura, se muestra resplandeciente, se muestra como lo que es, no como una criatura, sino como un ser divino. Nosotros sabemos que en el Señor coexisten las dos naturalezas, la humanidad y la divinidad. Y esa humanidad de Jesús no le permitía a los discípulos ver la divinidad. La divinidad estaba velada a los hombres. Sin embargo, Él ahí a sus discípulos se las revela, se las manifiesta. Como diciéndoles, miren que acá hay algo más. No soy solamente ese hombre que ustedes ven caminar por las tierras de la Palestina. Yo soy mucho más que todo eso. Y se muestra en su condición de Dios. Se transfigura, se vuelve resplandeciente. Todas las teofanías que se nos relatan en el Antiguo Testamento, tenemos siempre esta visión del resplandor de Dios, esa luz que enceguece, pero que al mismo tiempo llena de alegría, llena de gozo, llena de felicidad. Y tenemos dos personajes que se ponen a conversar con Jesús, Moisés y Elías. Moisés, el gran legislador, Elías, el profeta por antonomasia. Moisés y Elías que están conversando con el Señor. ¿De qué conversaban? No sabemos, pero evidentemente estaban conversando con Él. Y seguramente el Evangelio de Lucas, el mismo texto, el texto paralelo en el Evangelio de Lucas, nos dicen que estaban hablando de lo que iba a pasar en Jerusalén. Y Moisés y Elías son para los discípulos, para el piadoso israelita, la confirmación de esa identidad del Señor. O sea, no es que se aparecen Moisés y Elías porque sí, sino que Moisés y Elías están ahí para asegurarles a los discípulos que ese que está ahí es verdaderamente el Señor, aquel del que ellos hablaron, aquel que ellos anunciaron, aquel que ellos profetizaron, aquel que ellos preconizaron. Moisés esperaba la venida del Mesías y la anunció. Elías esperaba la venida del Mesías y también la anunció. Y ellos están ahí y le dicen a los discípulos, bueno, ven, esto es, este es, aquí está aquello de lo que les habíamos hablado. La ley y los profetas que resumen el Antiguo Testamento. Esta presencia de Moisés y Elías junto a Jesús en la Transfiguración nos está hablando de que el Antiguo Testamento se terminó. Ya no hay que esperar la revelación del Mesías. El Mesías ya está ahí, es el Señor Jesús. Paralelamente aparece otro signo, esa nube resplandeciente que los cubre con su sombra. Este cubrir con la sombra de Dios es una imagen muy sentida y muy usada en el Antiguo Testamento para referirse a la acción directa de Dios. El Señor cubre con su sombra cuando actúa, cuando está presente. El Señor cubría con su sombra, con la nube resplandeciente, la tienda del encuentro, para señalar que el pueblo de Israel debía detenerse y debía acampar en el desierto. El Señor se retiraba para indicarle al pueblo que debía avanzar. El Señor con esa nube resplandeciente confundió a los egipcios y protegió al pueblo de Israel en el camino hacia el Mar Rojo. Esa misma sombra que el ángel le anuncia a María que la va a cubrir para que ella pueda engendrar al Hijo de Dios. Esa sombra resplandeciente los cubre. Y se oye una voz de lo alto que dice, este es mi Hijo muy amado, escúchenlo. De lo alto se confirma también la identidad del Señor, la presencia del Señor, la misión del Señor Jesús. Entonces, claro, los discípulos ahí caen en temor, se asustan. Ver a Dios, ver el resplandor de Dios, implicaba que
Iban a morir, no había otra. Sin embargo, Jesús les dice, no tengan miedo, ya está, ya pasó. El Señor se manifestó, ya han recibido el mensaje que yo les quería dar. Guárdenlo, esperen, llegará el momento en que lo tengan que revelar, en el que lo tengan que anunciar, pero esperen a que yo resucite de entre los muertos. Y los discípulos, lógicamente, no entendieron lo que el Señor les estaba diciendo, porque todavía tenían la mente trabada en sus propios esquemas. Y ahí está el punto. El Señor nos está invitando a salir de nuestros propios esquemas, de nuestros preconceptos, a dejarnos permear, a dejarnos invadir, a dejarnos inundar por la novedad de Dios. Dios es una permanente novedad. Dios se manifiesta de diferentes modos. Y nunca, jamás vamos a poder hacer que Dios encaje en nuestros moldes. Somos nosotros los que tenemos que tratar de encajar en el molde de Dios, que es totalmente distinto. Y un ejemplo de eso lo tenemos en la primera lectura que leíamos hoy, la vocación de Abraham. El Señor lo llama Abraham. Abraham era un hombre que estaba lo más bien en su lugar, en su pueblo, en su ciudad, con su familia, con sus vecinos. Era un hombre rico, tenía ganado, tenía tierras, tenía posesiones. Y sin embargo el Señor le dice, sal de tu tierra y ve a la tierra que yo te voy a dar. Abraham deja sus seguridades y se aventura, sale a la aventura de Dios, a seguir el camino que Dios le va a mostrar, que él no sabe cuál es, no sabe a dónde va a ir, pero se deja guiar por el Señor. La vocación de Abraham nos está también llamando a ese abandono en las manos del Señor. Y en este camino cuaresmal que iniciamos el miércoles de ceniza con la consigna de dejarnos reconciliar con Dios, en el que reflexionábamos sobre la tentación como ese enemigo que está siempre acechándonos el domingo pasado, hoy el Señor nos está mostrando el anticipo de lo que es la gloria del cielo. Dejarnos reconciliar con Dios, superando la tentación, es el camino para llegar a la gloria de Dios, para contemplar la gloria de Dios, para compartirla. Pero también, para poder llegar a esa gloria de Dios, tenemos que salir de nuestros esquemas, dejarnos seducir, dejarnos encontrar por Dios. Y dejándonos encontrar por Dios, abandonarnos a sus manos, confiar enteramente en su providencia, como hizo Abraham. Alabado sea Jesucristo.